empezar la conferencia que se trata de los nuevos ayuntamientos democráticos a cargo del investigador, historiador Ramón Barragán. En el transcurso, una vez que termine Ramón, podrá haber turno de palabra por si alguien quiere preguntar o tiene alguna duda sobre la conferencia. Pues bien, buenas tardes a todos y a todas. Tenía muchas ganas, lo digo con sinceridad, de poder desarrollar este tema algún día. Ha llegado el día y espero que no sea el último. Los nuevos ayuntamientos democráticos, su funcionamiento, actividad y vicisitudes entre el año 31 y el 36. Tenemos que partir, como ya decía ayer, para los que no estuvisteis, pues lo repito, las elecciones municipales en esta comarca, igual que en 66 pueblos de la provincia de Sevilla, se tuvieron que volver a celebrar, a repetir, el 31 de mayo de 1931. Por consiguiente, las primeras elecciones del 12 de abril fueron anuladas porque ganó la mayoría de siempre, ganó la élite de cada pueblo en las candidaturas monárquicas y los recursos que hubo en las mesas electorales el Gobierno los tuvo en cuenta y el Gobierno de la República lo primero que hizo fue anular todas esas elecciones a través de las juntas electorales, que el sistema es muy parecido al actual, juntas electorales locales, comarcales, provinciales y generales. Es muy parecido. Anula y se vuelven a repetir. Estas elecciones del 31 traen como consecuencia que se eligen 89 concejales de los pueblos de la comarca de la Vega Media, la que abarcamos también como asociación, y hay un cambio radical de estar manejados y dirigidos los ayuntamientos por la élite económica y social de cada pueblo desde tiempo inmemorial, va a cambiar totalmente de sentido. Van a ser todos obreros, trabajadores del campo, jornaleros y pequeños comerciantes, algún que otro agricultor pequeño, es decir, de la pequeña burguesía del pueblo. De esos 62 elegidos, mejor dicho, de esos 89 elegidos en la comarca, 62 van a ser de las candidaturas republicanas, o sea, del Partido Republicano Radical Republicano, del ERRU, del Partido Republicano Radical Socialista de Marcelino Domingo, que era ministro de Instrucción Pública, hoy diríamos de Educación, y 3 que eran de Democracia Liberal Republicana, eran los más de derecha. Eran los más de derecha y corresponden a la Rinconada. En total suman 62, pues de 89, 62 republicanos, significa que el 60 y tantos % de los elegidos eran de estos partidos. Solo el 27 concejales de toda la comarca eran del Partido Socialista, o sea, el 30%. Los partidos republicanos tienen mayoría en Brenes, los 12 concejales son del Partido Radical Republicano, en Burguillo, que eran todos del Radical Socialista, en La Algaba, donde tienen mayoría, 9 y 4 socialistas, en La Rinconada son todos republicanos, aunque 7 son partidarios del ERRU, del Partido Radical, Republicano Radical, y 3 de la derecha liberal republicana. Hay 3 de derecha, de tal forma que se arma un follón, por decirlo rápido, el día de constitución del Ayuntamiento de La Rinconada. Se arma tal lío que tuvieron que suspenderlo porque uno de ellos, José Sánchez Fernández, que sale elegido de esa candidatura, había sido alcalde, el alcalde anterior a la República, el último de los alcaldes, podríamos decir, no de la dictadura en sí, pero sí de la dicta blanda, es decir, anterior justo a la proclamación de la República. Sale elegido, la gente se amotina, hay un motín en la plaza del ayuntamiento y tienen que trasladar casi clandestinamente la Constitución 2 días después. Es un caso curioso que ocurre en ese único pueblo donde la gente se amotina
porque van a tomar posesión gente que pertenecían al régimen anterior, podríamos decir. De los socialistas, la mayoría el ayuntamiento que tiene mayoría socialista es Cantillana, con 9 concejales y 4 del Partido Radical Republicano. Alcalá tiene 6 del PSOE y 5 republicanos, y Villaverde iguala, 5 socialistas y 5 del Partido Republicano Radical. De tal forma que hubo alcalde de los dos. El primer alcalde fue del Partido Radical y el segundo alcalde fue se repartieron prácticamente el tiempo. Con el resultado de estas elecciones podemos decir que la Vega Media del Guadalquivir no era plenamente una comarca netamente de izquierda. No lo era. Era más bien republicana, eso sí, con claros deseos de progreso, de modernización, de mirar el futuro. Uno de los sindicatos más arraigados y por consiguiente evita que la gente vote es la CNT, y estaba muy arraigado ya en esos momentos en todos los pueblos de la comarca, aunque en los pueblos, como habéis visto, que ganan las mayorías socialistas, significa que la UGT es la que tiene, podríamos decir, la mayoría en el conjunto de los trabajadores. Prácticamente los dos sindicatos están en todos los pueblos, aunque haya mayorías en unos en otros, CNT y UGT. Allí donde está la CNT, la abstención era normal. Era normal porque la CNT durante toda la República va a preconizar la abstención de la gente. Que no voten, que se abstengan. Bien, solamente al final, aunque dijo que se abstuvieran, la gente no le ha hecho cuenta. Fue en el año 36 cuando el triunfo del Frente Popular. Todavía el Partido Comunista no estaba plenamente integrado ni desarrollado en ninguna de las localidades. El Partido Comunista aparece mucho después y fundamentalmente a partir del año 36. Es cuando se establecen las distintas localidades, aunque sindicatos rojos, como se les llamaba, los sindicatos que dependían del Cominter, sí aparecen y fundamentalmente aquí en Brenes. Bien, estos ayuntamientos, una vez elegidos, y dicho más o menos de qué color eran, sí tenían todos una gran voluntad de servicio al pueblo y de trabajo. Entre el 4 y el 8 de junio del 31 se constituyen los ayuntamientos y empiezan las nuevas corporaciones a trabajar. Curiosamente, en este momento la realidad social es muy dura. El paro aumenta, hay trabas arancelarias establecidas por Inglaterra y Francia contra todo lo que significa, y dentro del marco mundial de crisis del crash del 29, por consiguiente hay un aumento muy fuerte del paro y de la situación social de los trabajadores agrícolas. En ese contexto se constituyen los ayuntamientos. Si se constituyen en ese contexto significa que la primera medida y el primer problema que aparece en todas las actas es el paro. De lo que más hablan los nuevos ediles, los nuevos concejales y alcaldes elegidos es el paro. Eso es lo primero. Por consiguiente, el paro, la llamada crisis obrera, va a estar permanentemente un día y otro en las actas municipales. Hacía falta nueva legislación, ponerla en marcha, pero la verdad era que eso era cruciante en cada uno de ellos. Paliar el paro, mejorar la situación de los obreros agrícolas, se transforma en el gran objetivo de los ediles de los años 30, del principio de la República, especialmente del primer bienio, del 31 al 34. En ese tiempo es donde fundamentalmente se dedican. Claro, para esto inmediatamente los nuevos ayuntamientos van a contar con una legislación social nueva por parte del Gobierno Provisional de la República. Ayer ya apuntábamos alguna de ellas. Gracias a la nueva legislación se van a encontrar en un marco de relaciones laborales más libres, donde trabajadores y empresarios, patronos de la tierra, en casi todos los pueblos va a regir nuevos convenios. Entonces se llamaban bases de trabajo. En todos van a pactarlas. Y donde no se pacta, se va a pactar muy pronto las primeras bases de trabajo provinciales, que prácticamente los pueblos que no han pactado ellos entre sí, con sus patronos, las condiciones de trabajo, van a tener el marco global de las
bases de trabajo de carácter provincial. La subida salarial es inmensa, de 2,5 pesetas al día o 3 pesetas al día que cobraba cualquier trabajador del campo, jornalero y también los fijos. ¿Qué significa eso? Que se va a pasar al mínimo, como puso el Gobierno, a 5,5. 5,5. Es casi más que duplicar lo que se venía ganando. En la mayoría de las tareas, porque están especificadas, no sería ahora muy bonito encontrar y determinar todo lo que eran las faenas de laboreo, que si el algodón, que si la escarda, que si el regadío, tal. Se va a ir determinando entre 5 y 9 pesetas. Es empezar a dignificar mi trabajo, es empezar a estar en unas condiciones laborales totalmente distintas. En todos los convenios, incluido por ejemplo el de Cantillana o el de La Rinconada o el de Burguillo, que son los que mejor aparecen medidas contra el paro, que no se dé trabajo a nadie que no sea del pueblo mientras haya alguien sin trabajar, que si se pone enfermo se cubra el tiempo de trabajo y tal y cual. Es decir, todo eso va apareciendo en los convenios, como en cualquier convenio, en las bases de trabajo, porque estamos en una... es decir, lo que corta Franco, y después hablaremos de eso, es el desarrollo normal de un país que se estaba desarrollando en paralelo al resto de los países de Europa. Y nos lo cortan. Todo ese desarrollo que se empieza a dar, nos lo cortan radicalmente. Las medidas del Gobierno, las digo rápidamente, pero menos para que se os quede. El decreto de términos municipales, que impedía que mientras hubiera trabajadores de la localidad, del municipio, sin trabajo, no se contratara gente de fuera. Eso ayudaba al trabajo de todos, pero también a no romper las huelgas, como dije ayer. El decreto de laboreo forzoso fue fundamental, que obligaba a los cultivadores a realizar tareas laborales que fuesen necesarias para el buen cultivo, es decir, para intensificar los recursos agrarios e impedir que los grandes propietarios boicotearan a la República no cultivando las tierras. El decreto de jurados mixtos permitía una constante y en cada ayuntamiento se constituye, como veremos después, una comisión, un jurado mixto para resolver los conflictos. La ley de arrendamientos colectivos, como paso previo a la reforma agraria, la ley de colocación obrera, la jornada máxima de 8 horas, aunque en muchos convenios se empieza a pactar las 7 horas, pero al menos ponen un tope de 8 horas. La ley de accidentes laborales en el campo. No existía ley de accidentes laborales en el campo, existía en el conjunto de la industria, curiosamente. Es la República la que amplía y decreta la cuestión de los accidentes laborales a los trabajadores agrícolas. Ahí nace FREMA. Lo que llamamos hoy día FREMA no es FREMA, es decir, nace como la gran patronal agrícola que crea su mutualidad en el año 31, crea su mutualidad para los accidentes laborales en el campo. Y de ahí nace lo que llamamos hoy día FREMAP. Digo, para que tengáis una referencia. Por ejemplo, nace de la gran patronal de los terratenientes de toda España entera. Va a ser el bastión fuerte y duro contra toda reforma del campo, por mínima que fuera, desde el principio hasta el final, con incidencia muy fuerte en algunos que otros momentos. La creación de una caja nacional contra el paro forzoso y una cosa muy importante que puso de manifiesto y creó el Gobierno de la República, la 10ª contributiva. Previamente el Gobierno aprobó un decreto para cobrar el 1,2% como arbitrio sobre los productos de la tierra con motivo de la recolección de la remolacha. Para ese 1,2% sirviera a los ayuntamientos como base para poder paliar el paro, dando para obras, para trabajo en el... Pero lo que fue importante fue la 10ª contributiva, de tal forma que hay uno de los concejales elegidos en todos los ayuntamientos es, podríamos decir, lo que hoy llamamos delegado de tal, pues era el delegado de la 10ª contributiva, que a su vez
se reunía con una comisión de patronos y obreros para ver qué se hacía con ese dinero. ¿Qué era la décima contributiva? Pues era una décima de las contribuciones territoriales e industriales que permitían unos decretos del Gobierno con objeto de dar trabajo a los que lo necesitasen. A pesar de esto que estoy diciendo, en las actas municipales siempre aparece que no hay dinero suficiente y hay que pedir dinero al gobernador civil, a quien fuera, para que hiciera obra en los distintos pueblos. A pesar de lo que he dicho antes y de las medidas que fue tomando el Gobierno de la República, siempre fue deficitario, siempre, por desgracia. Eso en cuanto al paro. Tenemos una actividad fundamental de los ayuntamientos democráticos del principio, de los primeros años de la República. La enseñanza, segundo quebradero de cabeza permanente de los ediles, en cualquier ayuntamiento. Enseñanza. Se produce un aumento de maestros y maestras. En todos los pueblos aumenta en uno o dos, pero fundamentalmente en casi todos, dos maestros más, un maestro y una maestra. En aquella época eran escuelas unitarias, no había centros graduados, sino eran escuelas unitarias. Los ayuntamientos tenían una tarea muy importante, tenían que buscar la casa para el maestro y a la vez que tuviera las condiciones idóneas para albergar una escuela. O si se daba por separado una cosa y otra, pues le costaba más porque tenían que alquilar dos cosas. El maestro que venía de fuera tenía que quedarse en algún sitio y a la vez la escuela pues podía ser un soberano, podía ser un local, tal, lo mejor que pudieran. Eso lo tenía que gestionar y pagar el ayuntamiento. No venía el dinero del ministerio. El ministerio pagaba al maestro y punto. Pero hay un momento. Marcelino Domingo lo decía muy claramente. Hay que sembrar a España de escuelas. Y esa fue la primera tarea. La primera de las medidas que se toman fue la creación de 7.000 escuelas que se van distribuyendo allí donde las necesidades más perentorias. En esta comarca le corresponde a los 8 municipios entre uno, pero casi la mayoría, 2 escuelas más. Bueno, pero ¿qué pasaba? Que los niños desde tiempo anterior tenían, es decir, la escuela pública existía. En Cantillana, por ejemplo, había 10 escuelas, 5 y 5, o menos dicho, 4 y 4, después son 5 y 5. Pero no se llenaban, las niñas sí iban más que los niños. Los niños faltaban mucho. Yo he estado revisando, al final de cada año los maestros tenían que hacer un informe de cómo le había ido el año. Los informes son muy curiosos porque determinan qué tipo medio de porcentaje o de número de alumnos han tenido durante el año. Lo que sí es curioso ver es una cosa muy, muy bonita, y es que poco a poco el absentismo escolar va disminuyendo y va aumentando poquito a poco a lo largo de la República. El problema es que fueron 5 años. Y las medidas sociales no dieron todo el fruto necesario para cambiar la situación. Esa fue la realidad. Pero se ve, yo tengo hechas gráficas de eso, en donde se ve que va poquito a poco aumentando el número de alumnos, de chavales, que se incorporan a la escuela. Hay una acción importante de los municipios y de los propios maestros para que eso ocurra. Por consiguiente, esa disminución de absentismo escolar va a notar inmediatamente que es verdad. Los maestros no tenían 30 alumnos, los maestros tenían 40, 50 y hasta 60 alumnos. Eso era muy normal. Bueno, lo fue normal hasta después de ya con el franquismo fue muy normal hasta los años 60. Fue muy normal. El aumento de sueldo de los maestros es una medida importante. Les duplicó el sueldo y eso fue importante. Y una cosa que ahora las tenemos, pero que su raíz está aquí en la República: la creación de consejos escolares municipales. Con estas palabras, igual que hoy día. Eso lo hemos heredado directamente de la República. Y con el nombre, Consejo Escolar Municipal. La lástima es que sirven para poco, pero bueno, en aquella época no es que sirvieran también para mucho. Pero por lo menos es un primer intento de representación de los 3 ayuntamientos. Normalmente estaba presidido por el alcalde o quien el alcalde delegara en él. Los maestros,
los que elegían entre ellos, y los padres, que curiosamente conozco actas de elecciones escuela a escuela, porque claro, también podía haber asociaciones de padres por escuela, podía haberlas, podían existir, que las hubiera o no, eso ya es otra cosa, pero podían existir. El maestro estaba obligado, en el momento de elección, de hacer asamblea de padres para elegir. El problema es que a quién se elegía. Bueno, hace falta tiempo para que la democracia y el saber también, pues, del mismo pueblo se vaya aquilatando. Otro tema muy importante, la enseñanza, digo, que aunque no me extienda, simplemente centrar, hay ayuntamientos como Tocina y Cantillana que establecen la posible creación de un centro escolar único, donde estuvieran todos los alumnos, aunque separados, cuidado, alumnos y alumnas, eso todavía no estaba muy claro, pero se empieza la coeducación, pero todavía hay separación, y se piensa ya en un centro, prácticamente el mismo centro que se crea después en el año 1961. Es decir, el que los ediles cantillaneros idearon, o los tocineros idearon, de crear en el pueblo y en el mismo sitio, lo digo por Celestino, por Blanca, o sea, en el mismo sitio, en el de la Soledad, junto a la Plaza de Toros, allí estaba ideado hacer el colegio en el año 31, en el 34 consiguen el dinero, y en el 34 los echan, pero bueno, hacen un referéndum en el pueblo para ver cómo se gasta el dinero. Hacen un referéndum, curiosamente. Todo eso se viene al garete, pero no por los militares, ahora después lo explicaré. En Tocina pasa igual, también ponen en marcha la creación de un centro único. Por lo tanto, lo de creación de un centro único de escuela graduada ya estaba en la mente de mucha gente, para romper con las escuelas unitarias. Voy más rápido. El otro tema fundamental, la vivienda para los trabajadores. Eso fue un quebradero de cabeza porque no había solares suficientes, no había sitio. Y se va buscando sitios, tanto en Villaverde como en Cantillana, como en Tocina, como en Brenes, donde los trabajadores pudieran hacer al menos una choza, por lo menos, y después una casa. La concepción de solares aparece una y otra vez repetidamente. La beneficencia municipal, por desgracia la beneficencia se engorda, no se achica. Hubiera sido ideal que se hubiera achicado, porque entonces que hay mejores condiciones en otros niveles, se aumenta. Y hay que dar cuenta de tres cosas fundamentales. La medicina, el médico y las medicinas. He leído hasta donde uno de los ediles, ya harto ya de discutir del tema del municipal, dice, yo pongo el dinero y se acabó el problema. Porque claro, no había dinero y a ver cómo lo pagamos. Yo pongo el dinero, y era un trabajador, y nos ahorramos de seguir discutiendo el tema. Era perentorio, la necesidad de la gente muy fuerte y por lo menos había que cubrir a los más pobres, a los trabajadores más pobres, con lo básico, especialmente la cuestión de medicinas y médicos, que no se tenía derecho. Y mirad, una de las tareas fundamentales de todos los ayuntamientos, donde se ve reflejada realmente si hicieron algo o no hicieron nada, son los presupuestos. Los presupuestos de los ayuntamientos pasaron, por ejemplo, de entre las 90.000 pesetas, cuidado, decir ustedes, eso es nada, ¿no? Estoy hablando en pesetas, 90.000 pesetas, a 173.000 pesetas. Pues mire usted, en pocos años se aumenta casi un 100% los presupuestos. Eso sí que nos fija en todos los municipios una realidad muy curiosa. Se empieza a recoger más dinero y se empieza a poder tener dinero para poder paliar las situaciones y hacer una planificación municipal un poquito más seria. Curiosamente, esto que hablo de las 90.000 es que durante mucho tiempo el dinero no aumentaba, oscilaba en los presupuestos que venían ya desde el principio del siglo. Podéis coger actas y las encontráis rápidamente es decir, de cómo se van haciendo y cómo se van aprobando los presupuestos. Pero eso nos muestra una cosa fundamental. Hay un crecimiento. Les guste o a quien lo diga, hay un crecimiento. Y el que diga lo contrario miente porque ahí están los papeles. Esa fue la actividad fundamental. No nos entramos
en otros pequeños datos que también llevaron mucho tiempo a los ediles de aquella época, que son para mí las tareas fundamentales, y dónde se refleja. Sí me quería detener un poquito en el funcionamiento. Mirad, yo descubro un funcionamiento plenamente democrático desde el principio al final, o por lo menos hasta el 34. En primer lugar, se reunían toda la semana, en pleno, no comisión permanente, sino pleno. El viernes o el sábado, a las 9 o a las 10 de la noche. Estaban trabajando, eran trabajadores del campo, la mayoría de ellos, o estaban en su industria, o en su comercio, o era zapatero, el otro era carpintero, o eran pequeños agricultores. Cobrar no cobraba ni el gato, porque no había dinero, entre otras cosas, y solamente se le pagaba al alcalde los viajes constantes que tenía que hacer de un lugar a otro. No estoy criticando, ni mucho menos, porque creo que es bueno que aquellos que desempeñan una función para el pueblo vivan en condiciones dignas y cobren. Eso está clarísimo. Esto era injusto totalmente, y aquí lo que se les ve es una gana horrible de trabajar por el pueblo. No había dinero, simple y llanamente, y además la realidad que tenían delante era dura, acuciante. Pero se reunían los viernes o los sábados, y de 9 o 10 de la noche. O sea que ese día podían llegar tranquilamente a las 2 o las 3 de la madrugada a tu casa, después de discutirlo todo. Porque todo se discutía, cuidado. Todo se discutía. Pero no solamente ahí termina, sino que también el jurado mixto. El jurado mixto en cada localidad empieza a funcionar con el alcalde o un delegado del alcalde, un concejal que toma ese puesto. Están constituidas, curiosamente, por los representantes de los trabajadores elegidos o nombrados por su sindicato y el representante de los patronos elegidos o nombrados por las asociaciones empresariales, que las hay en todas las localidades. Es decir, que será, ¿cómo se llama esto?, un funcionamiento plenamente democrático. Un presidente que es normalmente el concejal, y si no el concejal, el alcalde del pueblo, y representación paritaria de obreros y patronos. ¿Qué se podía hacer ahí? Negociar, discutir, denunciar. Cualquier trabajador podía denunciar que a él, en la finca donde trabajaba, el patrono no le pagaba lo que decía las bases de trabajo, o la hora, o lo que fuera. Yo he visto acta por acta, una detrás de otra, donde unos dicen, es decir, que los patronos dicen sus razones, los obreros dicen la suya, hay una determinación, y si la resolución no gustaba a una parte o a la otra parte, podían recurrir al jurado mixto provincial para determinar. Por lo tanto, el funcionamiento plenamente democrático. Lo que sí, una cosa hay que decir en esto de los jurados mixtos, no así en otras comisiones, como diré después, donde la CNT no participa, se niega. La CNT, lo mismo que se abstiene en las elecciones, se niega cualquier participación institucional. Eso fue un problema a la hora del funcionamiento. Normalmente ahí están en los demás sindicatos y fundamentalmente la UGT, lógicamente. En algunas he encontrado representantes cenetistas. Por ejemplo, en la Comisión de Laboreo Forzoso de Villaverde aparece no solo los socialistas, sino también representantes de los anarquistas. Mira qué curioso, muy bien. Es decir, por lo tanto no era solo que muchas veces el funcionamiento en el pueblo no era lo mismo que en las alturas, podemos decir, o las direcciones provinciales o tal. Era la siguiente, la Comisión de Laboreo Forzoso, que tuvo una gran importancia, que era denunciar si los patronos no cultivaban adecuadamente para dar trabajo o las dejaban en barbecho y no las cultivaban. Tenía casi una función policial. Hombre, la que he encontrado de Villaverde está Baldomero, tu abuelo, y está el representante de la UGT, que precisamente era Manuel, el hermano, y por parte de la CNT, o mejor dicho, el sindicato que representa a la CNT,
que ahora mismo no caigo, tengo el nombre en la cabeza, pero no termino de decirlo, pero era otro. Son los tres que formaban parte junto con los patronos del pueblo. Curiosamente, los patronos del pueblo, como pasa en otros pueblos, habían sido representantes municipales en la época anterior y ahora están en el ayuntamiento teniendo cargo en las comisiones, por lo tanto no se vetó a nadie, no se vetó a nadie. El caso más flagrante es Cantillana, donde Juan Arias era alcalde antes de entrar a la República, formó parte de la comisión del jurado mixto y después será el primer alcalde franquista. Será el primer alcalde franquista. Bien, la comisión de colocación obrera. Ya dijimos ayer algo de la importancia que esto tiene para los trabajadores del campo. Y el Consejo Escolar Municipal, al cual nos hemos referido anteriormente. Por lo tanto, ayuntamientos y comisiones de trabajo o consejos constituidos dan como muestra un funcionamiento desde el punto de vista democrático a todos los niveles. Claro que los ayuntamientos no fueron limpios, o sea, mejor dicho, hubo problemas. No fueron los del 31 al 36 sin problema y desarrollando, que por lo menos hubieran sido 5 años seguidos. En el 34 en corte. Y estas son la otra parte de lo que quería exponer, que son las vicisitudes que sufrieron los ayuntamientos. Este funcionamiento que he dicho y estas preocupaciones fundamentales de los ediles y de los alcaldes y concejales de la época se va a truncar en el 34. En el 34, a raíz de los preparativos revolucionarios miren ustedes, Largo Caballero durante el año 34 fundamentalmente tiene una dedicación. ¿Qué hacer cuando los representantes de la CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas, la derecha pura de España en aquel momento, donde estaba el Partido de Acción Popular, que era el partido de Gil Robles, cuando entraran en el gobierno había un levantamiento popular. Ese levantamiento popular, preparado en gran parte durante ese año por Largo Caballero, que quiso hasta impedir una huelga de la UGT en junio del 34, la última gran huelga que se produce y que hubo ya muchos detenidos y que fue dura en los pueblos donde se desarrolló, la quiso detener él porque él pensaba que había que poner toda la fuerza en el levantamiento o en el freno a que la derecha recalcitrante que representaba la CEDA, casi cuasi fascista, entrara en el gobierno con Lerroux. Lerroux estaba dispuesto. Hasta entonces, desde el 33, que ganan las derechas, hasta el 34, octubre del 34, es un año muy duro, muy difícil, a todos los niveles. Al final entra, en octubre del 34, Lerroux forma gobierno con la CEDA. Y solamente se da un levantamiento en Asturias. Todos conocéis el levantamiento de Asturias, la revolución llamada de Asturias. Es donde triunfa y donde el Consejo, formado por todos los sindicatos sin distinción ninguna, desde la CNT y hasta los sindicatos rojos, pasando por la UGT, todo el mundo se levanta contra el gobierno. Es el levantamiento, que es aplastado por el propio gobierno republicano de Lerroux y con Franco ya haciendo tareas represivas, que es mandado, y a partir de ahí Franco es nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército, del triunfo, con 20.000 presos y muchos muertos en Asturias. Como represalia de todo eso, el gobierno destituye a todos los ayuntamientos españoles. Una de las medidas que toma fue la destitución de los ayuntamientos elegidos democráticamente. El gobierno de Lerroux, y a través del ministro Alonso Salazar, del PRR, amigo de los íntimos de los terratenientes andaluces, y con claro propósito de volver al sistema caciquil anterior a la República, los destituye. Y se nombra municipio a municipio, por parte del gobernador civil, de nuevos ediles, que van a ser formados por gente del PRR, del Partido Radical Republicano, y de la CEDA, de la derecha española. En casi todos los pueblos, 4 o 5 ediles van a ser, cuidado, van a ser nada menos que de partidos como eran, por ejemplo, el Partido Agrario que representaba los intereses de los terratenientes y, por consiguiente, de esa gran patronal de la que yo hablaba antes,
que es la que empieza desde el verano del 33 a marcar los avances de la República, con la oposición frontal a la reforma agraria, que me he referido poco a ella porque poco tenían que hacer los ayuntamientos, solamente pedir, como después veremos. Pero ahí están, y algunos de ellos entran ya en los ayuntamientos nombrados por los gobernadores civiles a dedo. Los otros, ¿qué hacen? Tienen que irse a su casa. Dejan de ser alcaldes, por lo tanto, ni José Puello, ni Baldomero, ni Alonso en Tocina, todos vuelven a su casa. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, durante ese tiempo, mirad, cambian los alcaldes, los ayuntamientos ya no suponen un freno, es decir, para el incumplimiento de la legislación social, al revés, van a potenciar que la legislación social se pase. Ahí, en toda la legislación que empieza entonces, la contrarreforma agraria, la prácticamente eliminación de los jurados mixtos, todo lo que había sido elementos de participación se van cortando. Y así vivimos 34, 35, hasta febrero del 36. Eso se nota también. Quien quiera puede estudiarlo con tranquilidad. Yo lo tengo ahí en mi libro, pero lo puede estudiar cualquiera. La incidencia de las huelgas en el campo, no estoy hablando de general, sino aquí, en la comarca, esta comarca en la que vivimos, baja estrepitosamente. La crisis no es solo a nivel municipal. Tan fuerte es la ofensiva de la patronal que los sindicatos no tienen capacidad de luchar por nuevas conquistas. Al menos se mantienen todo por mantener lo conseguido. Y la mayoría de los plantes o conatos de huelga es mantener las condiciones ya pactadas. No sé si me estoy explicando. Es decir, no aumentar, sino mantener. O ir al gobierno civil, comisiones de los distintos pueblos que aparecen en la prensa y aparecen. Es decir, se puede buscar tranquilamente toda esta documentación, yo la tengo, pero la podéis buscar el que quiera estudiar por su cuenta. Y encontraréis que sí, se crean comisiones para ir a hablar con el gobernador civil, para paliar el paro, porque los ayuntamientos no hacen nada, etcétera, etcétera. La CNT tiene un momento también de crisis organizativa y la UGT prácticamente con la huelga del 34, que he nombrado anteriormente, queda desmantelada, queda muy difícil de supervivencia en los pueblos. Tenía detenidos, tenía gente, habían sufrido una represión en plena república. Todo eso unido, y la crisis viene ahí con la gimnasia revolucionaria que de vez en cuando nos metía la CNT, que era el levantamiento para la proclamación del comunismo libertario, como ocurrió en el 33 y tuvo sus repercusiones en la Rinconada, donde, claro, y de ahí empieza en gran parte, porque la represión contra esa acción cnetista fue brutal en Casas Viejas. Enero del 33 comienza, verano del 33 la patronal se plantea y hace una gran concentración en Madrid, noviembre del 33 ganan las derechas, hay gobiernos de derecha hasta que la CEDAC cede al gobierno en el 34 y comienza la época de recorte, como decía ayer uno de los ponentes, no del bienio negro, sino más bien de rectificación de todo lo hecho anteriormente. En esa situación la Guardia Civil va a actuar sin cortapisas y es decir, la Guardia Civil va a sentirse de nuevo con capacidad para maniobrar y reprimir lo que haya que reprimir. Y el paro aumenta y los salarios bajan y se alarga la jornada laboral. Todo eso ocurre en esos años duros. Claro que la vuelta en febrero del 36 se produce el cambio de nuevo. Por fin, a lo largo del 35, los partidos políticos españoles, incluido el Partido Comunista, o mejor dicho, Partido Comunista, Partido Socialista, los republicanos, que aunque tenían recelos entre sí, unos con otros, unos más que otros, republicanos contra comunistas tenían muchos recelos, Largo Caballero actúa ahí de puente de unión y se crea algo muy importante, el Frente Popular. La imagen que tenemos todos del Frente Popular es el frente hacia la revolución, hacia el cambio total y radical de España. El Frente Popular tenía un programa
porque no podía tener otro en ese momento, de centro-izquierda. De centro-izquierda. Por supuesto, de puesta en marcha de todas las medidas sociales, no de puesta en marcha, es decir, de recogida de nuevo de las medidas sociales puestas en el primer bienio y de puesta en marcha de la reforma agraria. Ya dije ayer, anuncié, la reforma agraria exigiría un debate de por sí. Son muchas las cuestiones que se podía hablar de ella y era necesaria. Y quizás fue el motivo fundamental para que los terratenientes se levantaran, junto con los militares, y hicieran lo que hicieron. Bien, van a volver los ediles. En febrero, justo el 20 de febrero, vuelven los ediles de nuevo. Vuelven de nuevo los alcaldes y casi todos, es decir, van a volver los nuevos, por ejemplo, vamos a ver si lo digo. Serán nuevos alcaldes José Delgado González, del PSOE en Alcalá del Río, Francisco Argona Mellado, de la Unión Republicana, ya no es del PRR, sino de Unión Republicana de Martínez Barrio, en Brenes, que después será sustituido por Manuel Gálvez Millán, al final de su mandato, y en La Rinconada, José Falcón Ariza es el que toma la alcaldía, es elegido alcalde. En Algaba va a volver Pedro Clavijo Cabrera, del PSOE, en Burguillo Juan José Delgado Jiménez, de Izquierda Republicana, el partido de Azaña, que después será sustituido por Manuel Brenes Macedo. Y el 13 de julio también por Antonio Pérez Mayo, que esperamos que de todas estas personas tengamos mañana familiares en el acto fundamental. Y Cantillana, José Puello Solís, vuelve a la alcaldía, y en Tocina, Manuel Naranjo Alonso, de Unión Republicana, vuelve a la alcaldía, pero es sustituido el 25 de mayo por Manuel Romero Martín. Parece ser que era del Partido Comunista, porque decían que allí en el pueblo dicen Manuel el comunista. Bueno. Y en Villaverde, Baldomero González Parrilla vuelve a la alcaldía. Les toca muy poco tiempo. De febrero del 36 a julio del 36, ustedes saben los meses que van. Fue un suspiro, fue un tiempo muy difícil. Y fue un tiempo donde ya, al llegar julio, en el ambiente se respiraba que algo iba a pasar, que algo estaba pasando, que era insostenible, aunque la vida municipal continúa, curiosamente, y las actas continúan en los mismos términos que la época primera, en los mismos términos, con las mismas preocupaciones y tal. Todas las actas terminan entre el 11 de julio y el 18 de julio, van teniendo las últimas reuniones. A partir del 18 de julio los ayuntamientos prácticamente quedan no disueltos, pero sí ya no se vuelven a reunir como tales. Se constituyen inmediatamente los comités locales de defensa de la República, los comités locales de salud pública, los comités locales donde están representadas todas las fuerzas políticas y sindicatos de la localidad para hacer frente a lo que se venía ya en marcha. Eso fue el 18. En la prensa franquista y en los papeles, en los tribunales y en los archivos, encontramos que esos fueron los llamados días del dominio rojo. Los franquistas lo llaman los días del dominio rojo. Bueno, en esos días lo que hicieron fue intentar preparar la defensa que era absurda prepararla, no había medios. En Cantillana intentaron una cosa, en Brenes intentaron otra, en La Rinconada también tenían previsto que si entran por aquí nos vamos por aquí o tal o cual. Al final no fue posible nada. Las fuerzas, a partir del 25 de julio, las fuerzas de Queipo de Llano en distintas columnas por la comarca van a ir tomando pueblo a pueblo. En algunos sitios no hizo falta que la tomaran. Fueron los mismos guardias civiles de la localidad los que tomaron el ayuntamiento y nombraron prácticamente alcaldes y concejales a dedo, ¿no? No se le llama alcalde, sino más bien, bueno, sí, alcaldes sí, los otros eran gestores, porque eran comisiones gestoras a la vista de que algún día se harían elecciones. Las elecciones se hicieron en el 49, o sea que tardó un poquillo la cosa, del 36 al 49. Y ya sabéis cómo fueron aquellas elecciones. Las columnas
salen de Sevilla, las columnas que salen el día 26, toman la Algaba, al mando de Rafael Corrales Romero y Francisco Buiza, pero ya había sido controlada por la Guardia Civil, por lo tanto no hay, sino que fue un paseo, entrar, tomar y nombrar a Nicolás Carranza Geni como presidente de la gestora y el resto de los concejales o gestores para tomar, porque lo que hacen es, a la vez que van ocupando los pueblos, van usurpando el poder local, van nombrando y creando la estructura municipal como primer punto de apoyo. En Alcalá del Río, desde el día 25 ya estaba controlada por la Guardia Civil y la gestora municipal quedó a cargo de José Velázquez Quiles, que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Bien, es broma. La otra columna, hay otra columna que sale de Sevilla, que fue de Ramón Carranza. Nombrarlo ya es duro, porque fue un sanguinario por donde iba, y de hecho fue a Burguillo, y en la plaza del pueblo fusilan a 3. Ahí sí que no tienen problema, fusilan a 3. Después fueron más. Mientras una banda de música iba por el pueblo para entretener a la gente en la puerta del ayuntamiento, que conocéis, y los que habéis, pues allí cayeron 3. Entró Ramón de Carranza y se constituyó, lógicamente, la comisión gestora con Joaquín Velázquez Carballar, pero que no. Después, en el siguiente acta, ya aparece Manuel Medina Pérez como alcalde. Todavía el nombre del colegio de Burguillo sigue estando a nombre de Manuel Medina Pérez. No sé cuándo se lo quitarán, porque yo creo que sería lógico que se lo quitaran, pero bueno, aquí hay algunos de Burguillo y están con la cabeza diciendo que sí, pero yo no soy quien para quitar nada, lo digo. En la Rinconada ocurre que los militares también prácticamente entran, hay una cierta resistencia en San José de la Rinconada, poca, y Rafael Sánchez Fernández es nombrado presidente de la gestora. Curiosamente, es una anécdota, pero por lo que después le pasó a Antonio Falcón, merece reconocer. Antonio Falcón era tan bueno, creo que tenía un hombre tan bueno, que hasta estuvo presente en el acto de entrega del mando de uno a otro, creyéndose él que a él no le iba a pasar nada. Era el alcalde, el último alcalde de la Rinconada. Él está presente, pero termina el acto y se tiene que ir, porque ve que la cosa, y se esconde, y estuvo 3 años escondido en su casa, sin que nadie supiera dónde estaba, solamente la mujer o la familia. A los 3 años sale, y como cree, pues no me va a pasar nada, va y se presenta en el cuartel, y sí le pasó. Lo detuvieron y lo absolvieron, pero lo mandaron a un batallón de trabajo, para que cumpliera la pena por si acaso. En los batallones de trabajo eran por si acaso. El tribunal te absolvía, te podía absolver, no, usted no lo encontramos, vale, absuelto, pero lo que determine el gobernador civil o el delegado tal, o sea, entonces este venía y decía 6 meses, 1 año en batallón de trabajo en Almoraima, en Tarifa, en Rota, o en, ¿cómo se llama esto?, Montijo. Algunos fueron a Montijo haciendo el canal. Aquí se hizo el canal de los presos, pero en Montijo se hizo otro canal de los presos, donde gente de aquí también fueron para allá. Bueno, bien, y nos queda Brenes, donde el Francisco Cuevas Rodríguez, sargento de la Guardia Civil, de triste historia y de recuerdo para esta localidad, por todo lo que supuso, puso en marcha, él no hizo falta que viniera nadie, él llegó al ayuntamiento y dice, como no hay ningún edil, ningún concejal, nombro, como no hay ninguno, nombro a Antonio Martínez Durán como presidente y a los demás, etcétera, etcétera. No los vamos a nombrar todos. Y en Villaverde ya, el último, no, mentira, queda Cantillana, el último, es decir, en Villaverde Manuel Lara Vargas, con toda la... todos los Palacín, Baldomero Domínguez, José María Morales, etcétera, etcétera. Cantillana fue tomada a manos militares, es decir, fue tomada militarmente, Cantillana fue tomada militarmente y Tocina fue tomada militarmente. Son los 2 casos de mayor incidencia porque entraron pegando tiros.
En Cantillana, nada más que entrar, hay asesinato, hay muerte, son 4 los que mueren, después alguno más, el médico que muere en la calle. Es decir, quiero decir, en Cantillana entran matando y en Villaverde y en Tocina entran matando. La matanza en Tocina fue mayor que en Cantillana, en ese momento. Y también, lógicamente, nombrando, como dice el acta cantillanera, que dice las fuerzas que vienen a pacificar España, evitando la anarquía que venía existiendo. Y nombran al que yo había nombrado antes, a Juan Arias Rivas, que había sido el último alcalde anterior a la República, que fue miembro de la patronal, representante de la patronal en el jurado mixto, y que mire usted por dónde, mantiene sus ideales y es nombrado representante junto con Manuel Camacho, Francisco Durán, Francisco Naranjo, etcétera, etcétera. En Tocina, Francisco López Toro le cae, porque allí es muy curioso, allí dice: el señor comandante de la columna de operaciones, don José Gutiérrez Pérez, en representación del excelentísimo señor general, jefe de la segunda división, don Gonzalo Queipo de Llano, les hizo presente la difícil situación que atravesaba nuestra querida España. Sí, que eso son, estoy diciendo lo que dice el acta. Y nombra a esta gente, ¿no? Bien, ¿qué ocurre con esto? Y terminamos. La usurpación del poder local, de un poder local que había empezado a situarse en la onda del pueblo, en la onda del servicio a los trabajadores y del trabajo y la lucha por unas mejores condiciones de vida. Hay un corte tan radical que podemos decir, y eso lo podíais ver y lo podíais analizar y podía ser motivo de otro debate, ¿no?, al lado de la reforma agraria, como he dicho antes, que es que entramos en una situación donde se pierden 20 años. 20 años. Cualquiera que se haya acercado al estudio de la agricultura, del desarrollo de estos pueblos, son 20 años perdidos. Aquí no se hace nada en casi 20 años. Ni colegio, ni carretera, ni asfalto, ni nada de nada. Pero también los trabajadores agrícolas sufren lo siguiente: el poder de compra, no el dinero puede ser más que antes, pero el poder de compra puede ser menor. Yo puedo ganar más y tener para menos, porque el coste de la vida haya subido por encima de lo que a mí me pagan. Eso lo entendéis cualquier trabajador, no hace falta explicarlo, lo entendéis de sobra. El poder de compra hizo así, desde el año 39, más bien 37, que es cuando Queipo de Llano determina las primeras normas para la recolección en el campo. Queipo de Llano, que da las primeras normas para cómo se recogía, cuánto había que pagar, etc. Bueno, desde ese momento hasta el año 60 hace así la curva. El poder de compra va bajando, a tal momento baja y después empieza a subir y se empieza a equilibrar con los años de la República al principio de los años 60. O sea, fueron auténticamente 20 años perdidos en la agricultura y 20 años perdidos por parte de los trabajadores en todos los aspectos, de negociación, de poder adquisitivo, de condiciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y los ayuntamientos, lógicamente, quedan en manos, de nuevo, de las oligarquías o de la élite de cada pueblo, con algunas que otras incrustaciones, siempre las ha habido, incrustaciones que han querido denotar que, bueno, que eran mejores de lo que se pensaba, ¿no? Esa es la realidad que yo quería exponer y ahora ustedes tienen la palabra.